En el pintoresco pueblo de Valle Sereno, donde los campos se extendían como un lienzo infinito bajo un cielo que parecía susurrar promesas, el Festival de los Vientos era el evento más esperado del año. Cada primavera, las praderas se llenaban de cometas que danzaban en el aire, manejadas por hábiles artesanos y niños llenos de sueños. Los colores vibrantes de las cometas contrastaban con el verde esmeralda de los pastizales, mientras el viento, un protagonista invisible pero omnipresente, jugaba con las cintas y las risas de la multitud. Entre las carpas adornadas con guirnaldas de flores silvestres y farolillos que titilaban al atardecer, la atmósfera era de pura celebración. Para Sofía, una joven de 19 años que había perdido la capacidad de caminar tras un accidente en su infancia, este festival era más que una tradición, era un refugio de recuerdos. Antes del accidente, Sofía corría por estos mismos campos con su cometa, una creación que su padre había hecho con sus propias manos, pintada con alas de mariposa. Ahora, desde su silla de ruedas, solo podía observar cómo otros elevaban sus cometas al cielo, mientras su corazón latía con una mezcla de nostalgia y anhelo. Vestida con un vestido blanco bordado con pequeños girasoles y el cabello recogido en una trenza que caía sobre su hombro, Sofía se encontraba en una zona especial junto a su hermano mayor, Mateo, quien la acompañaba con una sonrisa protectora. ¿Te está gustando el festival, Sophie?, preguntó Mateo, inclinándose hacia ella con ternura. Es maravilloso, respondió Sofía, aunque su voz dejaba traslucir un matiz de melancolía. Solo desearía estar allá arriba, con ellos, haciendo volar mi cometa. Mateo apretó su mano con cariño, sintiendo el peso de su deseo. A lo largo de los años, había aprendido a leer las emociones que Sofía intentaba ocultar tras su sonrisa valiente. De pronto, un murmullo recorrió la multitud, y todas las miradas se dirigieron al centro del campo principal. Un hombre de mediana edad, con un sombrero de paja y una voz resonante, tomó un megáfono. «Damas y caballeros», anunció con entusiasmo. «Prepárense para presenciar algo extraordinario. Hoy traemos un desafío único, el vuelo del huracán. Les presento a Tormenta, una cometa indomable que nadie ha logrado controlar». De entre las carpas emergió un grupo de asistentes que desplegaban una cometa gigantesca, de un rojo ardiente con detalles que simulaban relámpagos dorados. Era una obra maestra, pero su tamaño y diseño la hacían ingobernable, se retorcía en el aire con violencia, tirando de las cuerdas con una fuerza que parecía desafiar al viento mismo. Los asistentes apenas podían sostenerla, y la cometa se alzaba y caía en movimientos caóticos, como un animal salvaje que se negara a ser domado. Tormenta es un espectáculo, pero también un enigma, continuó el presentador. Ni siquiera los más experimentados han logrado hacerla volar con armonía. Por eso, hoy lanzamos un reto abierto, ¿quién se atreve a intentarlo? Un silencio cargado de tensión se apoderó de la multitud. Algunos artesanos experimentados intercambiaron miradas de duda, mientras otros retrocedían, intimidados por la ferocidad de la cometa. En ese momento, Tormenta se sacudió con tal fuerza que una de las cuerdas se soltó, y uno de los asistentes tuvo que apartarse para evitar ser golpeado. La cometa se elevó unos metros antes de caer estrepitosamente, como un dragón herido que se negara a rendirse. Sofía, desde su lugar, observaba con ojos brillantes de fascinación. Había algo en Tormenta que resonaba profundamente en su alma, su lucha, su deseo de libertad, su espíritu indomable. Sin siquiera pensarlo, alzó una mano temblorosa pero decidida. «Yo quiero intentarlo», declaró con voz clara, sorprendiendo incluso a sí misma. Mateo se giró hacia ella con incredulidad, mientras el presentador, visiblemente emocionado, señaló en su dirección. «Tenemos una valiente voluntaria», exclamó, su voz resonando sobre el murmullo de la multitud. «¡Qué ejemplo de coraje!». Los asistentes dudaron, intercambiando miradas de preocupación. Uno de ellos se acercó al presentador y susurró algo, probablemente cuestionando si era prudente permitir que una joven en silla de ruedas se enfrentara a una cometa tan impredecible. Pero el presentador, con una sonrisa confiada, respondió: «¿Por qué no? Todos merecen una oportunidad». Cuando Sofía fue llevada al centro del campo, su corazón latía con una mezcla de nervios y determinación. Los ojos de la multitud, cargados de curiosidad y escepticismo, la seguían. Mateo,
desde el borde del campo, apretaba los puños con una mezcla de orgullo y temor. Cuando Sofía estuvo frente a Tormenta, que aún se sacudía entre las manos de los asistentes, extendió una mano con suavidad. «Hola, pequeña furia», susurró, su voz tan serena que incluso los asistentes cercanos se sorprendieron. «No voy a forzarte. Solo quiero conocerte». Tormenta, como si pudiera entenderla, dejó de agitarse por un instante. Sus movimientos se volvieron menos bruscos, y el viento pareció calmarse a su alrededor. Sofía, con una calma que contrastaba con la tensión de la multitud, tomó una de las cuerdas que le ofrecían. No intentó tirar de ella, simplemente la sostuvo, dejando que la cometa sintiera su presencia. Sus ojos, de un azul profundo como el cielo que los rodeaba, se encontraron con los relámpagos dorados pintados en Tormenta, y por un momento, pareció que ambas almas se reconocían. «Sé cómo te sientes», murmuró Sofía, su voz apenas audible para los espectadores más cercanos. «A veces, el mundo te empuja a luchar, incluso cuando solo quieres volar libre. Pero no tienes que pelear conmigo. Podemos hacerlo juntas». La multitud, que hasta entonces había susurrado con incredulidad, quedó en silencio absoluto. Entonces, algo extraordinario ocurrió. Tormenta, la cometa indomable, comenzó a elevarse lentamente, como si respondiera al toque gentil de Sofía. La joven, con movimientos precisos pero suaves, ajustaba las cuerdas desde su silla de ruedas, guiándola con una delicadeza que parecía casi mágica. La cometa dejó de resistirse, y por primera vez, voló con gracia, trazando arcos suaves en el cielo mientras el viento cantaba a su alrededor. Un murmullo de asombro recorrió las gradas. Algunos espectadores comenzaron a aplaudir tímidamente, mientras otros, aún incrédulos, observaban con los ojos muy abiertos. Pero el momento más conmovedor estaba por llegar. De pronto, un grupo de niños que jugaba cerca dejó caer una bandeja de metal, causando un estruendo que resonó por el campo. Tormenta se agitó violentamente en el aire, tirando de las cuerdas con tal fuerza que Sofía tuvo que sujetarlas con ambas manos para no perder el control. «¡Espera!», exclamó Sofía, alzando la voz con firmeza pero sin perder la calma. «No pasa nada, estoy aquí contigo». Los asistentes se prepararon para intervenir, pero Sofía levantó una mano para detenerlos. Con una serenidad que parecía sobrenatural, habló de nuevo, su voz un susurro que el viento llevó hasta la cometa. «Confía en mí, Tormenta. No estás sola». Como si entendiera sus palabras, la cometa dejó de luchar. Lentamente, volvió a estabilizarse, y Sofía la guió hacia el suelo con una precisión que dejó a todos boquiabiertos. Cuando Tormenta tocó tierra, se inclinó ligeramente hacia Sofía, como si le rindiera un homenaje silencioso. Fue un gesto tan inesperado, tan lleno de significado, que un silencio reverente se apoderó del campo. Entonces, una mujer mayor en las gradas comenzó a aplaudir, y pronto toda la multitud estalló en una ovación que resonó como un trueno. Mateo, con lágrimas en los ojos, se acercó corriendo al centro del campo y abrazó a su hermana con fuerza. «Lo hiciste, Sophie», exclamó, su voz quebrada por la emoción. «Sabía que podías hacerlo». El presentador, visiblemente conmovido, tomó el megáfono de nuevo. «Damas y caballeros, hemos sido testigos de algo verdaderamente inolvidable. Sofía nos ha mostrado que la verdadera fuerza no está en dominar, sino en comprender. Ella y Tormenta han conquistado el cielo y nuestros corazones». Mientras la multitud aplaudía, Sofía acarició las cuerdas de Tormenta con una sonrisa serena. Pero la historia no terminó ahí. Días después, se descubrió que Tormenta había sido creada por un artesano que, en su afán de hacerla perfecta, la había diseñado con materiales que la hacían casi imposible de controlar. Su intención no era crueldad, sino un error de cálculo. Sin embargo, para Sofía, eso no importaba. Ella había visto en Tormenta algo más allá de su diseño, un espíritu que, como el suyo, anhelaba ser entendido. El festival terminó, pero la conexión entre Sofía y Tormenta no. Con el tiempo, Sofía comenzó a trabajar con otros niños en situaciones similares, enseñándoles a volar cometas y a encontrar en el viento una metáfora de libertad. En cada sesión, Tormenta era su compañera,
volando con una gracia que inspiraba a todos los que la veían. La cometa, que una vez fue indomable, se convirtió en un símbolo de esperanza, demostrando que incluso los espíritus más salvajes pueden encontrar armonía con la guía adecuada. Y así, en Valle Sereno, la leyenda de Sofía y Tormenta se convirtió en un relato que se contaba en cada Festival de los Vientos, recordando a todos que el verdadero vuelo no está en las alturas, sino en los lazos que forjamos con aquellos que nos enseñan a alzar el vuelo.